Radio Coyhaique. Canal 4 presentan Bienvenidos a Truco Político. ¿Cuál es nuestra intención? Siempre que usted en su hogar, a través de las pantallas de Canal 4, Canal 41, Canal 92 y por supuesto con el apoyo directo de Radio Coyhaique Online. Nos sumamos como medio de comunicación, tanto radio y televisión, y agradecemos a Radio Coyhaique Online esta oportunidad, este horario, que también tiene unas repeticiones para que usted esté al tanto y analice en su hogar. Volviendo un poco atrás, en mis tiempos de juventud, cuando queríamos ver un candidato teníamos que ir seguramente a una gran quinta de recreo, íbamos al Rosedal, íbamos a la Higuera, o el candidato estaba arriba de una gran plataforma de un camión, con audios más o menos nomás y a grito pelado. Hoy día el candidato está seguramente al pie de su cama, en el living de su hogar, entramos directamente por la chimenea y nos posesionamos de su hogar para que usted diga: ah, este es mi candidato, esta es mi candidata. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor, hemos preparado junto al equipo de prensa, que está compuesto por 4 mujeres. Doña María Teresa Calvis, profesora de Castellano y Filosofía. Doña Romina Martinielo Calvis, periodista. Doña Antonia Salas, periodista. Y también nos acompaña Emilia Vega, periodista. Ellas 4 se reunieron y dijeron: vamos a preparar 13 preguntas. 13 preguntas que son truqueras. Uno las responde y los otros pueden tener trucos y retrucos si es que estiman conveniente. Con los tiempos acotados, no nos vamos a poner duros, así que llegó el minuto y ¡pum!, se corta, ¿no? Sino que se da el plazo prudente para poder terminar la idea. Queremos que esto sea una conversación tranquila, serena, que usted conozca a los candidatos, muchos los conocen, pero como esta región es tan rotativa, hay gente que entra, sale, viene al desarrollo de esta región, y también otros que han llegado últimamente y pueden ir conociendo a los candidatos. En esta oportunidad, por orden de llegada, aquí a nuestros estudios, Pilar Cuevas, Lorena Sosa y don Andrés, sean muy bienvenidos. Un minuto, Pilar, para presentarse. Muchas gracias, Rocco. Mucho gusto de saludarlos directamente a sus casas a través de este Truco Político. Muy buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes, Andrés. Qué gusto de poder conversar con ustedes. Espero con mucha altura de miras, porque este desafío que nos convoca este próximo 7 de mayo para ser electos, si usted así lo permite, para escribir una nueva constitución para Chile, creo que es de tremenda importancia. Y los ciudadanos tendrán que escuchar a cada uno de sus candidatos para poder decidir informadamente. La región tiene 21 candidatos, 11 mujeres, 10 hombres. Y bueno, si usted así lo espera y lo decide, yo espero ser la mujer que salga por ahí. Mucho gusto. Bienvenida. Lorena. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer esta oportunidad. Yo creo que esto es un ejercicio de la democracia que no podemos perder, que es informar ante todo, y nosotros sabemos de
esa vocación que tiene el Canal 4 y la Radio Coyhaique por mantener informada a la ciudadanía de la región. Y eso me parece tremendamente relevante y por eso lo agradezco además, porque no es de ahora, es de siempre. Y bueno, aquí estamos. Yo acepté esta invitación gustosa porque en realidad creo que, como dije antes, creo que es importante que estemos todos informados e informadas, pero también porque creo que es importante que se conozca las diferencias que hay entre unos y otros, y también, por supuesto, espero que este diálogo sea un diálogo fraterno, porque somos, en definitiva, hay algo que nos une y es que queremos cambiar una constitución, queremos mejorar Chile, y eso tenemos que hoy día seguramente van a quedar de manifiesto algunas diferencias, pero con el respeto que corresponde. La acompaña su madre y su hermana también. Y mi jefa de campaña. Sí. De Chile Chico vinieron. No. Don Andrés, bienvenido al Truco Político. Bueno, primero que nada, por supuesto, saludo a Pilar y a Lorena, que estamos en este panel hoy día que tú nos has convocado por el canal que lleva tu nombre y además tiene el número 4. Lleva el nombre del santo patrono del pueblo, mi padre. Así es, mira. Pero realmente, además quiero felicitar por el hecho de provocar este tipo de encuentros. Seguramente vendrán otros candidatos también a exponer sus ideas, su planteamiento. Y creo que nos va a permitir expresar qué es lo que pensamos. Y como bien señalabas tú hoy día, sobre todo en este periodo de campaña tan corta, porque no va a durar más de 60 días, ya nos quedan 20 días. Algunos dicen, gracias a Dios. Yo creo que es bueno, ¿no es cierto?, que tengamos la conciencia de lo que tú señalas. Ha cambiado la manera de comunicación con la gente. Antes hacían grandes concentraciones, uno concurría, se subía arriba a un escenario, bueno, y se empezaba a calcular cuánta gente había, y uno decía que había tanto y el otro decía, y la competencia era un poco quién convocaba más, quién convocaba menos. Pero yo creo que hoy día llega más el mensaje a la gente precisamente por el papel que cumplen los medios de comunicación. Y es lo que estamos haciendo ahora. Como tú bien señalabas, te metes por la chimenea y llegas metido a la intimidad de la casa, muchas veces rompiendo esa intimidad, pero que la gente tiene la conveniencia y la posibilidad de saber qué es lo que piensa la gente y cuáles son los temas que hay que tratar. Y este tema, yo me alegro, ¿no es cierto?, de tener Mira, yo creo que vamos a tener un debate sin ninguna dificultad. Y además, yo espero que quienes salgan elegidos, cuando lleguen a la convención, tengan el mismo espíritu. Que yo creo que lo que pasó la vez pasada, en la convención que tuvo el problema de presentar un nuevo texto constitucional y que fue rechazado en septiembre, faltó. Yo creo que faltó mucha capacidad de entenderse. Yo personalmente, por mi experiencia en el Senado, ustedes por experiencia seguramente en otro tipo de actividades, pero mi experiencia como presidente del Senado, siempre busqué que hubiera capacidad de diálogo y entendimiento, porque una cosa fundamental, el Parlamento es para parlamentar, no para pelear. Y lo mismo tiene que hacerse en la convención que viene. Vamos a tratar de que se cumplan las 13 preguntas preparadas por nuestro equipo de prensa. Pilar, por haber llegado primera, ¿cómo debiera regularse sobre las pensiones? Determinar un sistema de capitalización, determinar un sistema de reparto, determinar un sistema mixto. Usted conoce esta materia. Así es. Mira, primero... ¿Tiene un minuto? Sí, tengo un minuto, pero igual le voy a dedicar un par de segundos. Por favor. Hace poquito rato atrás escuchábamos una nueva lamentable noticia de un tiroteo en la Florida, donde quedaron 3 carabineros heridos y 1 muerto, uno más. Nos conmovió muchísimo. Creo que aquí hay algo que hacer urgente, una medida más extrema, porque a mi parecer creo que la delincuencia y el narcotráfico está tratando de mostrar poder frente a un Estado que no sabe resolver, y nuestra policía de carabineros, a quien respeto mucho, tiene que ser más respaldada. Quedémonos con ese tema en la primera instancia, después retomamos sobre las pensiones. ¿Qué opina usted sobre lo que plantea y lo que acaba de suceder? Yo hace 20 minutos atrás solicitaba un minuto de silencio en el CORE, no solamente por los carabineros, sino también por el padre Bruno y otras personas.
¿Qué opina usted sobre lo que está pasando? Eso es más amplio, no es solo Carabineros. Aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por dialogar para mantener un Estado de Derecho que permita que efectivamente tengamos seguridad en nuestras casas primero. Nosotros los que somos de la región sabemos perfectamente bien que aquí hay un tema de violencia intrafamiliar que es abismante, donde se mueren nuestros niños en sus casas, donde son vulnerados fuertemente en sus casas, y eso unido con esto que está pasando es que efectivamente tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo porque podamos tener una vida sin violencia en general y sin violencia adentro de las casas y sin violencia fuera de las casas, sin violencia en las calles, sin violencia en los supermercados, en los negocios, como decía antes, en las casas, en los barrios. Y eso lo logramos, yo creo que es multicausal. Aquí Carabineros es importante, la Policía de Investigación es importante, pero también es importante que garanticemos derechos sociales y entre esos derechos sociales la seguridad, por supuesto, pero la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad. Eso es algo que tiene que estar garantizado en una futura Carta Magna. Gracias, Lorena. Sobre el tema, su minuto en truco político. Yo personalmente creo que la noticia que se nos ha dado hace poco tiempo, en la mañana, sucedió en la comuna de La Florida, Así es. donde resultaron 3 carabineros heridos y personal civil. Esto es un tema que está reflejando el estado que está viviendo el país. No es el primer caso. Mira, llevamos un mes y ya tenemos primero una suboficial. Después un carabinero, un cabo de carabinero como Palma. Después, antes habíamos tenido a Salgado, en el norte. Después en San Antonio atropellaron a un carabinero tratando de atropellar a un carabinero. Después en Santiago, en Quilpué, donde mismo habían muerto la suboficial Olivares. Oye, hubo una balacera que mataron 4 personas y murió un quinto después, donde se dispararon 100 disparos. Entonces estamos en este momento en un problema como sociedad que tenemos que reaccionar. Esto no es solo un problema del Estado en sí mismo, sino el Estado tiene que ponerse detrás de esto. Hay que respaldar las fuerzas de seguridad. Por supuesto, tiene que respetarse los derechos de la gente, pero no se puede permitir seguir teniendo este tipo de situaciones porque esto va como una bola de nieve y termina después en un desastre. Yo vengo de Puerto Aysén, de Puerto Cisne, y voy a entregar estos antecedentes al fiscal. Me han informado que a través de... El otro día se capturaron 10 kilos de cocaína de un barco pesquero. Y es muy grave, porque si están entrando la droga por San Antonio, como se ha dicho, que se ha caracterizado por un puerto que en el mundo está siendo mencionado como un puerto de tráfico de droga, oye, que se venga acá, donde hay mar interno, que es muy difícil el control. Oye, basta que en un momento dado esto también se extienda para estas zonas que están tranquilas. Entonces, este tema de lo que ha pasado hoy día en la mañana nos lleva a reafirmarnos. Como sé que la ley que se dictó recién, Naín Retamal, es necesaria y conveniente para respaldar a Carabineros. Gracias, don Andrés. Bueno, ¿cómo debiera regularse sobre las pensiones? Y después ustedes retrucan. Sí. Me falta un reloj para poder hablar. Acá está. Ya, muchas gracias. Sí. Tiendo a ser muy precisa y concisa la mayoría de las veces. Voy directo a la pregunta que se me hace y hago la respuesta. No me explayo demasiado. Pero constitucionalmente, Rocco, yo creo que hay que distinguir primero, y tiende a confundirse lo que es la función del Estado con la función pública. Hay personas, y se vio también en el proyecto anterior, que todo lo que se pensaba que es función pública solo lo puede hacer el Estado. Yo personalmente no lo considero así. Creo que hay políticas públicas y funciones públicas que pueden ser desarrolladas por el sector privado en la medida que estén bien reguladas y
más que bien reguladas, que estén a disposición de todos. En el ámbito de las pensiones, por ejemplo, perfectamente, algo que se ha hablado muchísimo tiempo, ¿puede haber una AFP estatal? Claro que puede haberla, ¿por qué no? ¿Puede haber AFP del sector privado? Claro que sí, ¿por qué no? Siempre y cuando las reglas del juego estén muy bien aclaradas. En lo personal, yo creo en el ahorro previsional de las personas. De hecho, he hecho una frase, con mi plata no, también en el proyecto anterior así lo declaré. Yo no creo que los ahorros previsionales de toda una vida en el pasado deban ser tomados y capturados por el Estado y administrados por el Estado, si están bien administrados hoy día por un ente privado. Cosa distinta es que el Estado se haga cargo de una pensión mínima garantizada, digna, para la población que no ha tenido capitalización individual o que no ha podido tener acceso o tiene lagunas laborales. Entonces hay que ver muy bien la mezcla. Para mi gusto, el Estado debe garantizar, y debe estar establecido también en la Constitución, el derecho a una pensión mínima, razonable, y que con el tiempo esta pensión, si se logra establecer un adecuado equilibrio económico del país, que la pensión mínima garantizada debería tender a ser igual que un ingreso mínimo cuando estás en la vida activa. ¿Por qué? Porque las personas de más edad tienen también más necesidades en salud, sobre todo en medicina. Entonces me parece muy poco lógico que la pensión mínima garantizada esté aquí y el sueldo mínimo garantizado esté acá. Gracias. Tienen que tender a igualarse, pero sí deben estar consagrados como un derecho social en la Constitución, el derecho a una pensión mínima garantizada, digna y que se iguale al sueldo mínimo con el tiempo. Lorena, ¿cómo debiera regularse sobre las pensiones? Yo creo que es función del Estado. Creo que es función del Estado, que eso no significa que no pueda tener la colaboración de los privados. Colaboración, pero no puede ser función de los privados y que esté regulado por el Estado. Además que a la base, antes de eso, necesitamos un Estado robusto, un Estado que efectivamente pueda fiscalizar, pueda regular, cosa que hoy día no tenemos. Entonces, en ese sentido, también es que creo que la pensión, el sistema de pensiones, debe estar primero garantizado por el Estado y, como decía, luego puede recibir colaboración de los privados. Este sistema de AFP, partiendo por eso, yo creo que tiene que desaparecer porque, o sea, la capitalización que se haga, podemos conversar, podemos dialogar, cómo se puede hacer, si es que puede ser mixto, yo tengo toda la disposición. No más AFP para usted. Pero no más AFP porque yo misma, que soy profesional, tengo un sueldo relativamente bueno, en la media, digámoslo así, y mi proyección que hace mi AFP, no la estoy haciendo yo, mi AFP me dice a mí, en mi cartola, que mi proyección de pensión es de 144.000 pesos. O sea, la cuarta parte, tal vez menos, de lo que puedo tener como sueldo hoy día. Gracias, Entonces, Lorena. Don Andrés. Bueno, mira, yo creo que este es un tema que hoy día está en discusión en el Parlamento. A mí me tocó como senador, cuando era la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, integrar la comisión que presidió el ministro Valdés de ese tiempo. Y yo por lo menos tenía las ideas claras. Y había estudiado. Primero, yo el año 69, si tú puedes revisar la prensa de ese tiempo, declaré que el sistema previsional chileno estaba quebrado. Porque habían 36 cajas de previsión. Y había gente que jubilaba a los 10 años, que eran los hípicos, los gremios hípicos. Había otros que jubilaban a los 20 años, los bancarios. Otros jubilaban menos tiempo, dependía en la capacidad de presión que tenían en el Parlamento para poder lograr más beneficios. Y la gente, la gran mayoría, la gente más pobre, estaba en el Servicio Seguro Social, sí, donde tenían pensiones mínimas que no eran suficientes. Con la libreta verde. Entonces, este tema es un tema que después fue tratado por el gobierno militar. Y creó un sistema que significó que fue una fábrica de pobres. Porque se equivocaron. Porque dijeron que con el 10% de imposición se podría financiar la pensión equivalente a la remuneración en actividad. 70%. Y incluso se habló que era un Mercedes-Benz.
de lo que estaban aprobando. Bueno, este tema fracasó como garantizar una pensión porque con un 10% no es posible. En Europa, los países europeos que tienen un estado de bienestar, que tienen una pensión equivalente que muchas veces retorna casi un 70% del sueldo de actividad, y de ahí para arriba. Pero, ¿sabe cuánto es la imposición? Entre 20 y un 22%. O sea, el doble lo quiere en Chile. Y en Chile, además, como había laguna, y además como el propio Estado no cumple con las normas previsionales, porque tiene personal honorario que no le hace imposiciones, por supuesto hay gente que hoy día está en situación muy complicada. ¿Y cómo debería regularse, según usted? Bueno, debe regularse mediante un sistema que debe tener 3 pilares. Uno, ahorro personal, que es legítimo, que debe ser administrado por la persona que elija para que le administre su fondo, porque son de él. Y esto ha quedado claro cuando se retiran los fondos el 10%, porque se reconoce que es su propiedad. Luego tiene que haber un fondo solidario. Comparte las imposiciones que se van a establecer para que lo hagan los empleadores ahora, porque la imposición previsional la hacen hasta el momento los trabajadores. Y de ese 6%, yo creo que incluso es poco, debería llegar a 10 en su tiempo, para poder tener 20. Ese recurso debe ir a un fondo solidario para precisamente potenciar las pensiones de la gente de menores ingresos o que tienen laguna, para establecer la justicia intergeneracional, porque la gente, hay gente la más antigua, tiene menos pensiones que y para el tema entre la pensión de las mujeres y los hombres. Las mujeres tienen un 20% menos de previsión a pesar que hacen las mismas imposiciones por el mismo monto. Y luego tiene que haber un aporte fiscal para garantizar la pensión única universal, que es una pensión base que se le entrega a toda la gente. Y esto requiere recursos fiscales. Además que del aporte personal, después meter un fondo solidario con la imposición de que hacen los empresarios, y luego meter tú el tema del aporte fiscal. Y yo creo que eso es lo que se va a tratar en el próximo tiempo, resolver en el Parlamento. Muchas gracias. Y en la Constitución hay que establecer, lo que dijo Pilar y Lorena, hay que establecer que es un derecho social que la Constitución debe garantizar. No va a solucionar, la Constitución no va a legislar en materia previsional, va a reconocer el derecho y la obligación de preocuparse por este derecho social para la gente. Muchas gracias. Y el derecho a elegir entre el sistema público y privado. Así es. Eso tiene que quedar garantizado también en la Constitución. Lorena, También. cambiemos de tema. Me están diciendo las periodistas, me están escribiendo, parece que las 13 preguntas no van a llegar. No vamos a llegar. ¿Cómo debiera regularse sobre la salud? ¿Un principio sobre la salud, sobre un derecho garantizado? Su opinión. Sí, yo, bueno, como estamos aquí para porque queremos escribir la Constitución, yo creo que en la Constitución tiene que estar señalado como un derecho garantizado. Hoy día no está. Entonces, como un derecho garantizado y que el Estado tiene que garantizarlo. Insisto, también pensando en que los privados pueden ser colaboradores de este sistema de salud. Hoy día tenemos un sistema que es que así está planteado en la Constitución, como esto que el Estado se hace cargo solo de aquello de lo que los privados no se hagan cargo. Entonces yo creo que tiene que ser al revés. Los privados pueden colaborar en el sistema, pero quien tiene que garantizar es el Estado. Porque lo hagan los públicos, los privados, también tiene que ver nuevamente con robustecer un Estado que sea capaz de fiscalizar, un Estado que sea capaz de poner las bases de esta salud mínima. O sea, un derecho básica, exigible. Un derecho exigible. Y con la acción judicial. Obvio. Correcto. Don Andrés, sobre la salud. Personalmente, como ha dicho Lorena aquí, Pilar, esto es un derecho social que nadie puede discutir, desde luego, es que es derecho básico, el de la salud. Tiene que estar contemplado en la Constitución, y lo cual, ¿no es cierto?, obliga al Estado a asumir la responsabilidad que realmente se den los caminos para dar solución a un buen servicio de atención de salud. Yo creo que, seamos francos, tiene que participar el sector privado, tiene que haber seguro privado
como también tiene que haber seguro público y que la persona escoja dónde quiere irse. Porque el tema, ¿no es cierto?, que yo he escuchado que algunos dicen, bueno, pasemos todo el 7%, que es la imposición que se hace para la salud, por la gente que trabaja, dice, pasemos el 7% del sector privado al sector público. Pero con subsidio estatal. Bueno, yo digo, ¿por qué? Vamos a vestir un santo para vestir otro, pero el otro va a quedar desvestido, va a quedar desnudo. Entonces hay que buscar una compatibilidad entre lo público y lo privado. Pero lo privado tendría que tener un subsidio estatal. Tiene que tener, y además bien fiscalizado, regulado, evitar los abusos, evitar, ¿no es cierto?, el no cumplimiento de las obligaciones que se tienen por un seguro. Gracias. Esto es el tema más difícil. Yo te digo, yo he conocido, esto porque por razones obvias, viví mucho tiempo, viví tiempo en el extranjero, tuve mucha relación con los gobiernos europeos y participé en la OECD como representante de Chile por 6 años. Este es el tema más complejo que hay en el mundo. ¿Cómo llegar a tener un sistema? Muchos dijeron el inglés, y después la gente hoy día dice no, el inglés está fracasando, y el francés. O después el español, donde yo lo conocí, era un desastre cuando yo llegué, que después solucionó su tema con una combinación mixta entre lo privado y lo Gracias, don público. Andrés. ¿Qué dice doña Pilar Cueva? ¿Número? E17. E17. ¿Qué dice E17? E17 dice... Vamos recordándole a la gente los Sí, números. pues, mira, en la salud, a diferencia de la previsión, yo creo que es mucho más complejo porque estamos jugando o no jugando. Lo que está en juego es la vida de las personas. Cuando a alguien se le enferma un familiar, lo que está en juego es el 100% de su recurso amoroso, de amor, de vida, porque es su familia la que está sufriendo. Y todos sabemos que enfermarse en Aysén no es lo mismo que enfermarse en Santiago. Tener una patología grave como el cáncer en Aysén no es lo mismo que tenerlo en el resto del país, ni siquiera de Puerto Montt hacia allá. Entonces, cuando hablamos de que hay que garantizar un derecho como este, que es un derecho social, en el cual tengamos acceso a una salud digna y con equidad, yo digo, la equidad tiene que significar que sea equitativa para todos los habitantes del territorio. Si no tienes acceso a las especialidades médicas apropiadas, le estás negando ese acceso a la ciudadanía. Por eso debe quedar consagrado como corresponde qué alcance tiene ese sentido de salud digna y con equidad. Significa equidad territorial, significa equidad en especialidades médicas, significa equidad en tener acceso a clínicas u hospitales. Yo creo que esa es una discusión que tendremos que dar los que resultemos electos, siempre digo, si la ciudadanía así lo espera. Pero sí es fundamental que uno de los temas de salud que nos aqueja después de la pandemia, no olvidemos que venimos saliendo de una pandemia terrible, que todavía está el COVID vigente, que todavía existe, así que tome los cuidados, señora, señor, es que se dejaron de atender muchas patologías crónicas en los hospitales y se agudizaron con el tiempo. Hoy día, las personas que están en la ciudad de Coyhaique con enfermedades graves son el doble o el triple de las que eran antes de la pandemia. Gracias, y Pilar. eso tenemos que hacernos cargo. Derecho a elegir también, Rocco, entre un sistema público y un sistema privado, que sea el ciudadano el que elija, pero sí el Estado debe garantizar un plan básico de salud digna y con equidad. Correcto. Don Andrés, ¿cuál es su número? El B de burro, no porque sea burro, 6. B6. B6. O bueno, también la Lorena me Bueno, mejoró, bonito y ¿eh? barato. Oiga, don Andrés, bueno, ahora vamos a otro tema, cómo debiera regularse sobre la educación superior. Un principio de igualdad, una educación para todas las personas, ¿cuál es su mirada? Yo, mira, primera cosa, yo creo que hay que tener claro qué es lo que es educación superior. No es solo la universitaria, también es la educación profesional y técnica, que muchas veces en este país ha sido despreciada, cuando tiene mucho más importancia muchas veces que incluso la educación universitaria superior. En Europa, por cada 10 técnicos hay 3 universitarios, aquí al revés, porque ha habido una tendencia más a buscar la enseñanza universitaria. Bueno, eso primera cosa. El acceso tiene que ser
de acuerdo con la capacidad que tenga el estudiante y también no por tema económico, sino que por capacidad de conocimiento, lo que propuesta y presente sus condiciones para estudiar. Yo en ese sentido acompañé a la presidenta Bachelet en su gobierno cuando se estableció la educación gratuita para un porcentaje de la población, ¿no es cierto?, el 60% más pobre, para darle acceso gratuito a la educación profesional. Y yo agregué que no solo a la universitaria, me acuerdo que lo discutí con el ministro de Hacienda Valdés en ese tiempo, y incorporamos también a la educación profesional y técnica. Y yo creo que eso es fundamental. La educación en un país es la herramienta fundamental para su desarrollo, no solo económico, sino que un desarrollo integral. Cuando hay falta de equidad en la educación, hay una desigualdad que es imposible de superar con el tiempo. Gracias, don Andrés. E17. Yo creo que en todas estas preguntas y los temas que estamos viendo hay una cuestión de fondo que tiene que ver con ciertos principios básicos que inspiran o no inspiran un proyecto constitucional. Estos principios básicos sobre la libertad y el derecho a elegir de la ciudadanía, ya sea en materia educacional, ya sea en materia previsional, ya sea en materia de salud, fueron justamente lo que no se respetaron en el proyecto anterior y que de alguna manera lo desvincularon del alma nacional, del alma de Chile, y llevó a que tuviera ese rechazo tan abrumador. Por lo tanto, en todas estas preguntas siempre hay como un principio básico dando vuelta. ¿Somos los ciudadanos libres para elegir? ¿Es el Estado el que nos debe imponer? Yo en lo personal creo que no. El Estado debe garantizar derechos sociales, pero el ciudadano es libre para elegir. Hay derechos que yo no estoy dispuesto a ceder y la ciudadanía en general tampoco, por eso se manifestó como se manifestó. Dicho eso, que es mucho más de fondo, en materia de educación superior, obviamente ha evolucionado Chile en eso, sí, en materia de educación técnico, educación de distintas habilidades, carreras diferentes también. Pero sí creo que las universidades y el sistema universitario en Chile está al debe y tiene que ser mejor regulado. No puede ser que en nuestro país tener una carrera universitaria, si así los chiquillos lo deciden, y las familias con el esfuerzo, dure 10, 15 semestres, cuando en el resto del mundo dura bastante menos. O sea, la malla curricular a la que te obligan es bastante más extensa y termina desangrando a las familias. Eso por una parte. 2, acceso a financiamiento estatal cuando la familia lo requiere. Nosotros acá tenemos una beca, la beca Patagonia Aysén, que siempre me he sentido muy orgullosa porque es una beca que se creó en el primer gobierno del presidente Piñera, donde me tocó ser intendente y nos tocó implementarla, junto a Teresita, que es parte importante de este canal y que ha sido un tremendo apoyo para los jóvenes de Chile. Por lo tanto, volvemos a la mirada desde nuestra región. Si hablamos de una educación superior que primero tiene que ser para los profesionales, para el área técnica, para el área de especializaciones, y para muchas otras carreras como audiovisuales que antes no existían, los chiquillos aquí lo saben, camarógrafos, fotografía, en fin, que haya una gama más amplia de carreras que cubra toda la vida del ser humano, que haya acceso a becas y que también haya un acceso a educación gratuita cuando se requiere. Por lo tanto, volvemos al tema en que el Estado debe estar presente cuando la familia así lo requiere, y en esta región más que en el resto del país. Gracias, Pilar. Bueno, tenemos también no buenas noticias con nuestra universidad, porque no logra la acreditación y tiene que tener una tutoría. Por eso yo era más partidaria de las becas que de eso, pero bueno. ¿El número suyo, Lorena? De 15. ¿De 15. 15. Ya, pues, ¿Cómo de 15. Como chiquilla de 15. Como chiquilla de 15. De 15. Sí, a los 15 años me tuve que ir de esta región porque no tenía posibilidad de educación superior. Yo a los 15 porque mi hermana estaba saliendo de cuarto medio, así que nos tuvimos que ir, mi familia se tuvo que ir porque no había alternativa de educación superior acá. Tuvieron que vender el departamento que tenían para poder, porque tuvieron hijas que se les ocurrió tener la posibilidad, la capacidad de poder estudiar, entonces ellos querían aprovechar aquello y se fueron, vendieron el único bien raíz que tuvieron en la vida para que sus hijas pudiéramos estudiar. A los 15. ¿Por qué lo digo?
Porque en realidad yo estoy convencida que tiene que ser un derecho garantizado, un derecho universal garantizado, la educación superior en todas sus formas. Educación profesional universitaria, educación técnica profesional, en todas sus formas. Un derecho universal porque la beca, yo soy asistente social, yo he trabajado en las becas y me he desangrado porque ojalá llegue a la mayor cantidad de gente, de jóvenes, las becas, porque no se me olvida que fui ternero, porque sé lo difícil que es para nosotros, los patagones, poder acceder a la educación superior. Y les consta incluso a algunos de los que acompañan a Pilar, que ese es un tema que a mí me ha ocupado en mi ejercicio profesional, en los más de 20 años. Me ha ocupado, pero así todo creo que la beca es una limosna para el estudiante, no es garantizar un derecho. Hoy día tenemos la posibilidad, la necesidad de garantizar un derecho, porque la beca no le resuelve todos los temas que significa para un estudiante tener que estudiar, porque la beca no paga arancel, primero, y las universidades cobran arancel todas, y los institutos cobran todos arancel. Segundo, porque la beca le permite solventar algunos gastos, pero no todos, y de hecho es tan importante que yo sí estoy de acuerdo en que la beca Patagonia fue una tremenda solución, porque por el monto y además porque dejó de ver solo a quienes eran más vulnerables económicamente, porque finalmente en la región a todos los estudiantes les cuesta salir. Ahora, a todos los estudiantes les gracias. cuesta acceder a la educación superior. Ahora sí que vamos a poner el minuto. Por eso debe ser universal. Para que tengamos un poquito más de las preguntas tan consensuadas por nuestro equipo de prensa. Ahora le toca a usted, Pilar, E17. ¿Cómo debiera regularse el agua? ¿Como un bien nacional de uso público? ¿Concesiones? ¿Derecho humano? ¿Cuál es su mirada? Tan importante para nuestra región, por lo demás. Así es, una región que tiene muchísima agua y que todavía estamos al debe con la... se me fue la palabra en este minuto, el agua potable para la ciudadanía, el acceso universal al agua potable como insumo básico. Yo creo que el agua para consumo humano es un derecho universal, o sea, es un derecho que no puede estar ausente de la Constitución, debe estar garantizado para consumo humano. El cómo se regula, bueno, hace un par de años se modificó el Código de Aguas que tenía, no sé, don Andrés tendría unos 60 años el Código de Agua más o menos, era muy ya desfasado en el tiempo. Creo que tenemos discusiones pendientes con respecto a la regulación del agua, pero sí creo que es un derecho fundamental para el ser humano en el consumo. También debe garantizarse el acceso a derechos de agua para poder hacer riego para la agricultura, para la producción de alimentos, porque también el agua se requiere para producir alimentos, pero también tenemos que aprender, esto ya no es materia constitucional, pero sí hay que aprender a utilizarla mejor, a no despilfarrarla. Hay países del mundo en que no coinciden el uso del agua que hacemos en Chile. Gracias, hay que cuidarla, Gracias, pero Pilar. debe estar garantizada. De 15. Y después, don Andrés. Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Yo también creo que el agua debe ser un bien de uso público garantizado por el Estado y garantizado constitucionalmente. Pero también creo que es un derecho humano, o sea, así como debe ser garantizado porque para el consumo humano, para el riego. Yo trabajé asesorando a los comités de agua potable rural, sé lo complejo que es que tengamos islas, por ejemplo, en Puerto Aguirre, donde dependemos de las aguas lluvias, porque no hay otra alternativa, no hay otra forma de poder tener agua para el consumo humano. Eso, por ejemplo, tenemos que garantizarlo. De los sistemas de agua potable de la región, por ejemplo, yo trabajé hace 17 años en los APR, eran 31 sistemas. De los 31 sistemas, 28 no eran propietarios de su derecho, del derecho de uso de los sistemas de agua potable rural. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente el agua debe ser un recurso
un recurso natural, pero que en lo posible sea nacionalizado. Gracias. Don Andrés, sobre el mismo tema. No, mira, yo coincido, creo que aquí hay bastante tema de coincidencia seguramente en que el agua es un bien nacional de uso público. Nadie lo puede discutir. Segundo, que el agua, por supuesto, es distinto el derecho de agua, que no puede renunciarse y debe garantizarse, que el del consumo del ser humano. Eso es una cosa fundamental. Y en ese sentido cabe todo lo que es la agua potable rural, que a mí también me tocó mucho cuando fui senador por una zona rural. Es fundamental. El agua potable, ¿no es cierto?, mejora las condiciones de vida de la gente. Bueno. Pero también tenemos el tema de la agricultura. Una de las cosas por la cual se rechazó el texto constitucional anterior, yo lo escuché en los campesinos, en la región del Maule, cuando me tocó que actuara, porque la gente se sintió expuesta a que iban a ser sujetos que sus aguas serían concesionadas por una autoridad que le podía dar o no dar el agua. Y entonces los campesinos se sintieron amenazados. Entonces el agua para el riego de la agricultura es un derecho, porque una propiedad agrícola sin agua vale 0. Mientras que la propiedad agrícola con agua permite a ese campesino hacerla productiva. ¿Qué es lo que no puede suceder? Es que hay gente que tiene derechos de agua, sobre todo, antes yo te diría, esto antes en los años 80, cuando se modificó el sistema de agua, se otorgaron derechos de agua a la Endesa, que era estatal. Pero la Endesa dejó ser estatal. Y hoy día es privada, pero los derechos de agua quedaron ahí. No sé, el tema minería. El agua, ¿no es cierto?, muchas veces tiene que optarse entre el consumo humano y entonces la minería tiene que buscar formas de solucionar sus problemas de abastecimiento de agua, como hoy día está sucediendo en el norte. Se está desalinizando el agua para poder hacer la explotación, y eso hay que buscarlo. El actual Código de Agua establece que la persona que tiene derechos de agua tiene que y no los usa, primero tiene que pagar patente. Y si no los usa durante un determinado tiempo, se extinguen. Porque el derecho de uso le da el derecho a la propiedad. Gracias, don Andrés. Lorena, ¿cómo debiera regularse sobre pueblos originarios? Reconocimiento a los pueblos originarios, reconocimiento. ¿Cuál es su mirada sobre cómo debe regularse sobre los pueblos originarios? Yo pienso que tiene que haber un reconocimiento constitucional de la diversidad de pueblos originarios que tenemos en el país. O sea, nosotros no somos todos los mismos, ni tenemos la misma cultura, en todo el país. En todo el país hay una diversidad, y esa diversidad tiene que tener reconocimiento constitucional. Partiendo por ahí. Y lo segundo es que ese reconocimiento tiene que tener efecto. Ese reconocimiento tiene que tener efecto para la diversa política pública, las diversas leyes que se hagan, tienen que estar basadas en ese reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad territorial, donde no es lo mismo, obviamente, los pueblos originarios que tenemos en el norte del país que los que tenemos en el sur, porque sus culturas inclusive son distintas. Entonces, por eso es importante que se reconozca, para potenciar también que son un aporte. Ellos son un aporte al país, a sus territorios. Hay una mirada desde lo cultural, que es necesario no solo reconocerla como bonito, sino que reconocerla porque le hace bien al desarrollo del país, reconocer que efectivamente tenemos miradas culturales distintas y podemos relacionarnos de manera distinta. Y los pueblos originarios nos pueden dar clases al respecto de la forma de relacionarnos en paz y sin violencia. Gracias, Lorena de 15. Don Andrés, sobre el rol del Estado, o sea, justamente sobre el rol de los grupos, como hablábamos anteriormente, los pueblos originarios, cómo debería regularse sobre los
pueblo originario. B6. 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 Primera cosa, tenemos que ver, mira, yo estoy totalmente de acuerdo que hay pueblo originario. Nadie puede discutirlo. No solo hay pueblo originario, hay gente en Chile de que vienen de países diferentes. Los italianos llegaron acá, que acá llegaron los belgas a Aysén, los alemanes llegaron a la zona sur, etcétera. Y también son gente que tiene sus tradiciones, pero los pueblos originarios tienen algunos, ¿no es cierto?, que es muy importante reconocerles su cultura, sus costumbres, pero no hacer lo que se hizo en el proyecto constitucional anterior, que se salió rechazado, que se hablaba de nación. Es decir, en Chile habían 12 naciones. Eso no es porque hay una nación que es la nación chilena, compuesta por diversos pueblos originarios. Tanto es así que fue entendido por la gente que rechazó al final, una de las causas por eso, que en la Araucanía, donde está el pueblo mapuche, seguramente el más importante originario que hay en el país, en la Araucanía rechazaron el proyecto constitucional por este tema. Y hubo más votación en contra en el pueblo de Araucanía, en la Araucanía, que en el norte del país, que en el sur del país. ¿Por qué? Porque es cierto, hay una bandera, la chilena, hay un Estado, que es el Estado de Chile, hay una nación que es Chile, pero está compuesto por diversos pueblos de diferente origen, tienen que ser respetados, tienen que ser reconocidos, pero no llegar al exceso que incluso se hablaba de 2 poderes judiciales, uno para los chilenos y otro para los no chilenos originarios. Eso no es posible. Y en la nueva Constitución yo creo que esto hay que corregirlo. E17. E17, sí, justamente una de las cosas que más generó incertidumbre en la población, que votamos rechazo, yo también lo hice, fue justamente esto, que nos desmembraran el país en distintas naciones. Chile es un país unitario que busca ser muy descentralizado porque está regionalizado. Yo voy por el empoderamiento de las regiones, pero somos un Estado unitario. Tenemos una nación, un himno nacional, un escudo, una bandera, y orgullosa de mi bandera, que la llevo siempre. Esas cosas, gracias a Dios, están superadas, suponemos, porque están firmadas en el acuerdo constitucional de los marcos y bordes donde participaron, entiendo yo, los partidos o tendencias políticas que nosotros representamos, incluidos los 3, digamos. Por lo tanto, eso en este proceso constitucional no va a estar en riesgo, va a ser muy distinto del proceso anterior, donde se partió de cero, la hoja en blanco, plurichile, tu cielo azulado, y todas esas cosas terribles que vimos y quisieron despertar el sentido común de la ciudadanía y dijeron, no, esto no lo queremos. Dicho eso, nosotros tenemos una riqueza y una diversidad de pueblos originarios, que no solamente es el pueblo araucano y mapuche, tenemos desde el norte hasta el sur bastantes más, y de hecho siempre he mirado con bastante orgullo lo que hace Magallanes con su festival de invierno, donde destacan la cultura Selknam, con los tatuajes y las vestimentas. El Festival de la Escarcha, que me encanta, nosotros podríamos hacer lo mismo. Pero con el reconocimiento a la diversidad cultural de los pueblos originarios, somos una sola nación. Y lo más importante, todos somos chilenos. Nacimos en esta tierra, amamos esta tierra. Y tal como lo dijo don Andrés, en la Araucanía fue aplastante el rechazo, donde se supone que hay más pueblo mapuche araucano, pero ellos también se sienten chilenos. Son pequeños grupos terroristas, complejos. Entonces, yo creo que todos somos chilenos y nacemos iguales en derechos. Y lo último, ¿habrá alguno de nosotros que no tenga algo de sangre de un pueblo original? Yo creo que todos tenemos, o sea, ya han pasado tantos años, todos llevamos algo de la sangre de nuestro pueblo original. Gracias, porque me hizo acordar a mi padre, cuando una vez los bomberos allá en la primera compañía decía, con el azul de los cielos, la nieve de las montañas y el rojo los copihue, ¿y qué me preocupo yo si soy italiano? Claro. Oiga, y era más chileno que los porotos. Sí. La verdad, los extranjeros que llegan acá buscando América, pero América es mujer y los encadena. Vamos a aprovechar, director, ¿podemos hacer la última pregunta?
Vamos a hacer la última pregunta, van a quedar 7 pendientes seguramente para el otro encuentro con otros candidatos. Queremos agradecerles, pero la última, aquí nos quedamos con Pilar, para partir, con la E17. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado en la economía? ¿Un rol activo, un rol observador, un rol intermedio? ¿Cuál es su mirada? Así, ahora sí que le doy un minuto. Sí, bueno, yo decirle a los ciudadanos que este es mi folleto, las propuestas, casi todo lo que nos ha preguntado Rocco está descrito acá atrás para que la gente se informe y es lo que hemos estado distribuyendo todo este tiempo. El rol del Estado en la economía. Obviamente el Estado tiene un rol muy importante porque tiene que garantizar y asegurar que estén las reglas del juego razonables con los recursos razonables también para ejecutar políticas públicas. Pero, dicho eso, creo que el sector privado es tremendamente importante en el desarrollo económico de un país. Y no estoy hablando de las transnacionales ni de las grandes empresas, cuando se caricaturiza eso que la derecha y los grandes poderes. No, señor. Estamos hablando de que la economía en el país la mueve el sector privado desde el más pequeñito, desde la señora que tiene un kiosquito y todas las pymes porque generan empleo. Entonces, aquí tiene que haber una colaboración público-privada. Y cuando hablamos del rol subsidiario del Estado, también en materia económica tiene que tener un rol subsidiario, pero desde el punto de vista positivo. El Estado debe estar cuando el privado no puede y donde el privado no está, para mi gusto. Gracias. No solamente cuando el privado no puede. Gracias, Pilar. Lorena. Doña Lorena. De 15. De 15, sí. Esto marca las diferencias. Yo creo que le corresponde al Estado, como decía antes, garantizar derechos sociales. Entonces, cuando le corresponde garantizar derechos sociales, es quien tiene que tener el rol fiscalizador, el rol de garante de este derecho social que también son los emprendimientos. Los emprendimientos es parte de los derechos sociales. El poder emprender, el poder trabajar, el poder desarrollar sus capacidades es parte de los derechos sociales y que el Estado es quien tiene que garantizarlo. Yo creo que nosotros necesitamos tener un Estado social y democrático, no subsidiario, no subsidiario. Los subsidios le han hecho muy mal a este país. Yo trabajé muchos años en el sector de infancia y vemos cómo el país tiene una industria de la infancia. ¿Por qué? Porque es el Estado el que financia, pero lo ejecutan los privados, el sistema subsidiario. La ley de subvención, de hecho, se llama ley de subvención la 20.032, que el Estado no se hace cargo directamente de los derechos de los niños que han sido vulnerados en sus derechos, que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, sino que lo hace a través de los privados. Así funciona el sistema subsidiario. Gracias, Lorena. Don Andrés, pese ahí. Yo sobre este tema me refugio en lo que dijo una vez Erhard, el ministro de Economía alemán, que creó lo que se llama la economía social de mercado, que en Alemania lo ha llevado a tener mayor de los éxitos, que después fue adoptado por todos los países europeos, que es la sociedad más justa y más equitativa en la historia de aquí del mundo y aquí en la geografía del mundo. ¿Y qué decía Erhard? Decíame, tanto Estado como sea necesario, como sector privado que sea conveniente. Así es. O sea, producía un efecto de combinación entre lo público y lo privado, no es excluyente una cosa con la otra. Este país creció en los años 40 con la Corfo, el Estado. El Estado hizo todo el sistema eléctrico, hizo la exploración del petróleo, tenía 100 empresas participaban el Estado. ¿Por qué? Porque el sector privado no tenía capacidad. Y después, ¿qué es lo que sucedió? Se fue al revés, ¿no es cierto? No, el Estado puede hacer acciones de orden económica para precisamente potenciar el desarrollo económico del país, pero el principal gestor económico es el sector privado. El Estado actúa no por un problema de subsidiariedad o no. Yo no quiero entrar en ese tema del subsidio, porque es un tema otro tema. El Estado tiene que estar presente cuando el mercado no funciona correctamente para corregir el mercado. Como se tiene que aplicar las leyes antimonopolio para evitar
las colusiones o el abuso de quien produce para el que consume. Entonces, esa es la política. Tanto Estado como sea necesario, como privado que sea conveniente. Muchas gracias, don Andrés. Al despedirse, le corresponde a usted. Bien, pues yo primera cosa quiero agradecerle a Rocco la posibilidad que nos da de tener acá. A lo mejor sería conveniente que también volviéramos a responder el saldo de las preguntas que nos quedan. Yo creo. Quedamos con tarea Pero yo pendiente. quiero agradecerle viene también otro. a Pilar y a Lorena. Y de escuchando, yo creo que he tratado de hacer lo mismo, de hacer la mayor claridad posible lo que uno piensa. Yo creo que si tenemos este tipo de lenguaje y somos parte de una convención, yo creo que nos va a ir bien. Porque vamos a tener diferencias, seguramente, pero vamos a tener capacidad también de acercarnos a buscar soluciones. Y yo lo que pido es lo siguiente, que la próxima convención sea integrada por la gente que tenga más conocimiento y más experiencia para hacer la constitución que este país necesita. Que no es una constitución ni para un partido, ni una alianza de partidos, sino que para todos y todas las chilenas y chilenos. Nadie puede quedar excluido. Cuando se excluye a alguien o se excluye un grupo, esa constitución no sirve. Y esa constitución la vamos a lograr así, si acaso tenemos capacidad de entendimiento y de ponernos de acuerdo en que la constitución es un marco de referencia que fija el camino que debe seguirse. De acuerdo con la constitución española, yo lo fui parte, llevan 50 años con una constitución. Gracias, y lo lograron don porque estuvieron de acuerdo de comunistas a conservadores. Y aquí lo que tenemos que hacer es precisamente eso, que sea una constitución que nos dé el espacio a todos. Y que por supuesto, una cosa te quiero, discúlpame un minutito, un segundo. No se preocupe. Una cosa que es fundamental. Y yo espero que Lorena y Pilar, quien sea, y el que si voy yo, en la constitución, nueva constitución, sí que tiene que contemplarse dentro de la regionalización algo que es fundamental. Que haya un tratamiento de excepción, de apoyo a las regiones que están en las zonas extremas. No por Aysén, sino cualquiera que sea extrema. Aysén es una de las más extremas y con menos conectividad. Eso sí que tenemos que decirlo en la Constitución. Muchas gracias, don Andrés. Y les recuerdo que los libros que están ahí, que son Puerto Aysén, el origen del nombre y sus calles, son para que usted los lleven a sus hogares. Lorena, tu minuto para despedirte de 15. Bueno, voy a aprovechar de agradecer este libro. Comentaba antes que en algún momento Valdo Araya había sugerido que alguna calle tuviera el nombre de mi padre acá en Coyhaique. No pasó, pero se agradece a Valdo Araya, que en paz descanse también, un gran periodista. Yo creo que efectivamente tenemos que construir una constitución dialogante. Y para eso también habla nuestra experiencia. Estoy de acuerdo con que tiene que ser que quienes escribamos esta constitución tengamos experiencia y conocimiento. Y experiencia en el territorio, experiencia y conocimiento del territorio también. Yo agradezco que mi partido haya pensado en mí, que hayan puesto mi nombre y accedí feliz, porque creo que podemos hacer un tremendo aporte. Los socialistas hemos dado más que muestras de ser un partido y personas y representantes en todo el país que han buscado siempre el diálogo, siempre hemos buscado el diálogo. Yo, Lorena Sosa, en mi ejercicio profesional he buscado el diálogo siempre. Conozco cada rincón de esta región, la gente me ha dado la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus casas, eso también lo agradezco. Yo he trabajado en esta región desde espacios no de privilegio, no desde el escritorio, sino que en el territorio, y por eso estoy convencidísima que puedo poner eso que decía don Andrés, de poner la mirada de lo especial que es esta región. Muchas gracias, Lorena. Culminamos con usted, Pilar. Sí, bueno, yo voy un poco más allá de lo que aquí se ha planteado y la verdad que yo considero que la nueva Constitución debe reconocer el potencial y aporte que hace la región de Aysén para Chile.
Por eso he acuñado una frase que digo, Aysén territorio estratégico, pero no para nosotros, sino que para el resto del país. La Constitución que pretendemos escribir nos va a regir, esperamos, 40, 50 años y logra ser estable, la casa de todos, donde todos nos sentamos parte de esta Constitución y no se escriba con odiosidad como fue la anterior, o que minorías traten de imponerle a mayorías cosas que no son de sentido común. Entonces creo que podemos escribir una muy buena Constitución, pero sí consagrando todos los derechos que hemos hablado aquí o los que alcanzamos a responder, Rocco, pero creo que hay que jugársela porque nuestra región es la única en Chile que tiene la mayor reserva de agua dulce, los mayores kilómetros y kilómetros de áreas silvestres protegidas y también que se la puede jugar por ser una potencia alimenticia para el país, porque aquí están dadas las condiciones. Debemos cuidar el mar, obvio, la acuicultura debe desarrollarse de buena forma también, pero aquí están dadas todas las condiciones para que seamos considerados Aysén territorio estratégico para el desarrollo de Chile, y eso es lo que queremos, no solamente una mirada país, sino que también una mirada regional para esta nueva Constitución. Muchas gracias a todos, un aplauso para ustedes. Queremos agradecer a nombre de Radio Coyhaique Online y por supuesto quienes se suman como Radio Coyhaique 95.3 y Canal 4 de televisión a este momento de llegar a sus hogares con nuestros representantes, con quienes han puesto sus nombres a disposición para esta jornada que culmina el 7 de mayo, donde ustedes lo deciden. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Rocco. Culmina. Bravo. Radio Coyhaique, Canal 4 presentaron Canal 4. ¿Perdió las llaves de su vehículo, negocio o de su casa? No pierda tiempo. En Cerrajería Don Agustín está la solución. Bilbao 1368. Fono Urgencia más 569 9613 4869. Coyhaique, región de Aysén. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1,5 milímetros y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple Fábrica, cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la Sociedad Industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple 233255. En Coyhaique, Lautaro 855. Richard Candia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores.
En Coyhaique, Bodega y Ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Candia Muñoz, sello de calidad. Somos del Sur, 130 años entrenando para darte el mejor servicio, siempre contigo cuando nos necesites. Conoce más en telsur.cl. La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes y hoy es día de hacerlo. Ampliar nuestra perspectiva, ampliar una nueva visión y con un nuevo foco. Avanzar en tu actitud, en tu sonrisa, en tu día a día y en todos los caminos por delante. Simplemente ver más allá. Amplía tus horizontes. All New Kia Sportage. Kia. Movement that inspires. Si tiene una empresa, producto o servicio, Canal 4 y 41 más Radio Coyhaique le ayudan a aumentar sus ventas. Visítenos en nuestros estudios, Pedro Aguirre Cerda 147 o llámenos al 223-4590 y le visitaremos. Roco TV y Radio Coyhaique, con el auspicio de Áridos Las Lengas, Edel Aysén, Aguas Patagonia, Automotriz Varona, Óptica Imagen, Hiper Patagónico, Carnes Fuensalida, presentan desde Coyhaique, con cobertura en 8 regiones del país, Enfoque Informativo. Bueno, continuamos de esta larga jornada. Nuestro equipo de prensa anda en terreno, tenía que estar reemplazada por una de nuestras periodistas, pero se multiplicó la actividad, así que nos reencontramos después de este truco político, donde vamos a tener la oportunidad de conocer a los candidatos que aquí están. Hoy día ha llegado a sus hogares doña Pilar Cuevas, Lorena Sosa y Andrés Saldívar, y estuvimos analizando varias preguntas, y luego de terminado este enfoque informativo se va a repetir este truco político por si usted no lo logró seguir. Vamos a ir directamente a un auspicio, a una parte, una pausa de nuestros auspiciadores, y luego desarrollamos enfoque informativo. ¿Que cómo conocí a Elvis? Me lo encargó un amigo en el campo. Cuídalo como si fuera tu hijo. Es un chanchito de raza. Al principio fue extraño, pero fue furor en el colegio.